Al paso de los años, los lenguajes de programación han evolucionado, y es por eso que en este video daremos repaso a una línea del tiempo de los lenguajes de programación que van desde el nacimiento de Fortran en 1957 hasta los lenguajes más recientes, como Swift, un lenguaje desarrollado por Apple en 2014. Fortran fue desarrollado por un equipo de investigadores de IBM en la década de 1950, presentado oficialmente en 1955 y lanzado comercialmente en 1957. Buscaba un lenguaje de programación que tuviera apariencia al lenguaje humano. Algol fue desarrollado a finales de la década de 1950 por un comité internacional para crear un lenguaje de programación independiente de la máquina y corregir algunos problemas presentados por Fortran. Lisp es el segundo lenguaje de programación de alto nivel de mayor antigüedad ante los que continúan teniendo un uso extendido en la actualidad. Únicamente Fortran es anterior. El lenguaje ha sido diseñado para el desarrollo de negocios, por lo general orientado a archivos y aplicaciones. Fue el primero de este tipo que incluyó el concepto de clase. Varios años después de su desarrollo, casi todos los lenguajes modernos comenzaron a utilizar sus principios de orientación a objetos. BASIC tuvo su verdadero salto en el año 1975 con el éxito del primer microordenador. La familia BASIC sigue siendo popular al ser uno de los lenguajes más replicado en diferentes plataformas y en diferentes sistemas operativos. Smalltalk es considerado el primero de los lenguajes orientados a objetos, incluso de él parten muchas de las ideas de las modernas interfaces de usuario, como el uso del ratón, ventanas y menús desplegables. El objetivo de Pascal era crear un lenguaje que se facilitara en el aprendizaje, utilizando la programación estructurada y estructuración de datos. El lenguaje C es del tipo de lenguaje estructurado como son Pascal, Fortran y BASIC. ADA fue presentado porque el Departamento de Defensa de Estados Unidos descubrió que ningún lenguaje existente era apropiado para el control de tiempo real de sistemas empotrados grandes. Objective-C es un lenguaje de programación orientado a objetos y basado en mensajes, altamente dinámico. Este lenguaje consiste en un pequeño número de incrementos a ANSI C. C++ nació como una extensión del lenguaje C para conseguir aunar la eficiencia del lenguaje C con las ventajas del modelo orientado a objetos. Perl está basado en un estilo de bloques como los de C o AWK y fue ampliamente adoptado por su destreza en el procesado de texto. Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis que favorezca un código legible. Ruby combina una sintaxis inspirada en Python y Perl con las características de programación orientada a objetos similares a Smalltalk. El JavaScript es un lenguaje de programación que surgió por la necesidad de ampliar las posibilidades de HTML. PHP nació como CGI escrito en C, que permitiría la interpretación de un número limitado de comandos. El objetivo de Java era crear un lenguaje de programación parecido a C, a C++ en estructura y sintaxis, fuertemente orientado a objetos, pero con una máquina virtual propia. UML es la unión de tres lenguajes de modelado. El lenguaje usa una notación gráfica para diseñar proyectos de software y es el sistema de software más conocido y utilizado en la actualidad. Lenguaje interpretable de script extensible que produce códigos compactos, se dirige a la comunicación en Internet y computación distribuida. Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma. AspectJ es un lenguaje de programación orientado por aspectos, construido como una extensión del lenguaje Java creado en Ceros y Park. Es un compilado de PHP y C++ dándole una gran portabilidad. Es un lenguaje para aplicaciones y para hacer páginas web dinámicas. Es un lenguaje puramente orientado a los objetos que implementa algunas características de Python. Era una sintaxis de Java, corre actualmente en JVM y .NET. Es un lenguaje de programación concurrente y compilado inspirado en la sintaxis de C. Ha sido desarrollado por Google. Es un lenguaje de programación dinámico de alto nivel y alto rendimiento para cálculos científicos y técnicos con una sintaxis similar a la de otros entornos de computación similares. Es un lenguaje de programación compilado de propósito general y multiparadigma que está siendo desarrollado por Mozilla. El objetivo de Dart no es reemplazar JavaScript como el principal lenguaje de programación web en los navegadores web, sino ofrecer una alternativa más moderna. Este lenguaje permite, en combinación con otras herramientas, el convertir aplicaciones y librerías escritas en otros lenguajes y usarlas en el navegador. Es un lenguaje de programación creado por Apple y el compilador LLVM para los sistemas operativos OS X y iOS.